Hola, les habla Pancho Pantalla. En nuestra gran televisión venezolana, las noticias también siempre han sido y fueron, por supuesto, un gran espectáculo. Las noticias eran esperadas noche a noche por todos los televidentes. Y es por eso que hoy, en Pancho Pantalla, vamos a conocer y recordar los que fueron los grandes noticieros de la televisión. Desde 1953 y hasta entrado los años de 1970, particularmente en 1972, el noticiero más visto de la televisión fue El Observador Creole. El Observador Creole era transmitido por Radio Caracas Televisión y era narrado por Francisco Amado Pernía, la voz característica de las grandes noticias de nuestro país durante más de 25 años. En 1953, cuando la televisión estaba iniciando y cuando Radio Caracas Televisión daba sus primeros pasos, esta empresa petrolera financiaba este noticiero y era El Observador Creole quien a las 7 de la noche comenzaba su bloque de noticias para informar a todo el país acerca de lo que había sucedido. Sin embargo, habían también lo que llamaban los avances de noticias. Y los avances de noticias no eran de Creole, eran de ESO, la compañía que, al igual que era Creole, formaba parte de la Creole Petroleum Corporation. Y era el reporter ESO el que avisaba e iba poniendo, digamos, en preparación lo que iban a ser los temas principales del Observador Creole. Este fue el principal noticiero que en 1972 finaliza, puesto que la nacionalización petrolera sacó a todas estas compañías extranjeras, la Creole, la ESO, la Shell, la Móvil, que eran todas las que hacían vida común en la empresa petrolera venezolana. Y fue allí en 1972 que Radio Caracas Televisión convierte a El Observador Creole en El Observador Venezolano. Y Francisco Amado Pernía deja de narrar estas noticias, se va para el Canal 8 y en Radio Caracas Televisión quedan narrando estas noticias a Antonio José Marcano junto con Franklin Villasmil, y el doctor Eladio Lares hacía la presentación de pie todas las noches de este Observador venezolano. En Venevisión, mientras tanto, había un noticiero llamado El Informador, que tenía una característica muy particular, ya que a mediodía hacía una emisión que se llamaba Lo que pasa en el mundo. Era mucho más ligera que El Informador y era narrada, la del mediodía, por Ramón Rivas Jerez y Ninón Raca. En la noche, El Informador, por lo menos el que nosotros recordamos, era narrado por José Sánchez Guillot y por Hilda Orá. Eran los principales narradores. Por supuesto, en estos noticieros posteriormente pasaron muchos otros narradores, pero estos fueron quizás los más importantes. En 1988 surge un nuevo canal de televisión, Televen, y en Televen también crean su noticiero, el noticiero Televen. Y la principal figura de este noticiero fue Jaime Suárez, el cual, habiendo ya pasado por Radio Caracas Televisión, decidió probar suerte en el canal 10 recién inaugurado y se convirtió en su principal figura. Por supuesto, todos los grandes informativos de los canales de televisión contaban con el apoyo de las empresas que los promocionaban. Venevisión, por supuesto, hacía sus editoriales en El Informador y Radio Caracas Televisión los hacía en
Originalmente El Observador Creole y posteriormente El Observador Venezolano. De allí se derivaron en el Canal 2, por ejemplo, grandes programas informativos, como por ejemplo Primer Plano, del doctor Marcel Granier, el cual tomaba muchos de sus contenidos de lo que ocurría permanentemente y era reportado por El Observador Venezolano. En El Informador, las noticias daban pie a otros programas de corte informativo que tuvo el Canal de la Colina, tales como Impacto con Edgardo de Castro, o Fuego Cruzado con Leopoldo Castillo, o Vox Populi con Nelson Bocaranda Sardi, que fueron los herederos de aquellos programas como Mesa Redonda de Raúl San Machado y Frente a la Prensa de Valeriano Umpierres, quien fuera en su momento el presidente del Canal 4. Todos estos programas informativos marcaron la época, marcaron la gran Venezuela, porque era en esos programas que todos, a través de la gran televisión venezolana, nos enterábamos de lo que estaba pasando. Y así como nos enterábamos, también podíamos disfrutar de lo que eran grandes programas de índole informativa, pero a la vez grandes programas, que fueron los que yo alguna vez vi en TV.